Saludos, estimadas amigas y amigos, con ustedes otro capítulo más de Crónicas del Presidio. El capítulo de hoy estará dedicado a una vivencia que significó mucho para mí en mi vida como prisionero político. Una vivencia aterradora que marcó un antes y un después en mi trayectoria como prisionero político. Y me refiero a la fecha y el momento y el lugar en que me declaré prisionero político plantado. Estamos hablando del 19 de febrero del año 1991 en las tenebrosas alambradas de Manacas, y el prisionero político, junto con el prisionero Iván Emilio Espinosa Pérez, decidimos declararnos prisioneros políticos plantados. En el caso de Iván Emilio Espinosa Pérez, su decisión de declararse prisionero político plantado respondía a el justo reclamo que había sido encarcelado injustamente después de una turbia y grosera maniobra de la policía política. Pero en mi caso, mi decisión de declararme prisionero político plantado era para permanecer durante todo el tiempo que me quedara de prisión en esta posición, pues quería buscar mi espacio como prisionero político y consideraba en ese momento que los prisioneros políticos, por nuestra condición, debíamos estar separados de los presos comunes, y en este caso, como no estaban nuestra condición, creo que debíamos tomar la posición de prisioneros políticos plantados, es decir, rehusar a vestir el uniforme carcelario y rehusar drástica y completamente tanto a la convivencia con presos comunes, así como a formar parte de ese sistema de adoctrinamiento que dentro de las prisiones se hace eufemísticamente, le llaman proceso de reeducación. Por aquella época se encontraba en la prisión Manacas, junto a otros prisioneros políticos, el expreso político y a la vez nuevo precisamente en la prisión Alambradas de Manacas se encontraba un prisionero político que había formado parte del presidio político histórico plantado, y nos referimos a Abelardo Tenreiro. Abelardo Tenreiro había estado preso en los años 60 y 70 en las canteras de Isla de Pino. También había formado parte del presidio político plantado, al igual que su esposa Noemí Abreu Villarreal. Pues bueno, yo había consultado con este hermano nuestro esta decisión de declararme prisionero político plantado. Él me había sugerido, que en este caso lo pensara bien, que era un paso muy drástico, y yo conversé con él, le dije, lo pensé bien, ya todo está pensado. El 19 de febrero me declaro preso político plantado. Creo que era un lunes o un martes. Estoy hablando del año 1991. Allí también se encontraban en ese momento otros prisioneros políticos como Fidel Vila Linares, Félix Ramírez Rodríguez, mi querido hermano Rubén Hoyo Ruiz, nuestro hermano Llorente y algunos otros que se encontraban en el presidio allí en de Manacá. Año 1991, habían más de 20 años quizás que había transcurrido el presidio político plantado allí en esa prisión. El 19 de febrero del año 1991 solo quedaban dos prisioneros políticos del presidio político histórico plantado, Ernesto Díaz Rodríguez y Mario Chanes de Armas. En aquella oportunidad, en la oportunidad que estoy hablando, no se hablaba de presos plantados en Cuba. Prácticamente ya ese término había pasado de moda, pero sí, en el Combinado del Este, una tropa aguerrida de prisioneros políticos, formada por 14 prisioneros políticos, habían dado ese paso y se denominaban el nuevo presidio político. En el marco de esas circunstancias y en los peligros que entrañaba en esos momentos adoptar esa posición, nosotros, Iván Emilio Espinosa Pérez, optamos por esta situación. Sabíamos lo que nos exponíamos,
sabíamos la paliza que nos darían, sabíamos, nos imaginábamos las vejaciones y humillaciones de las que seríamos objeto, pero aún así decidimos dar este paso. Y en tempranas horas de la mañana, recuerdo que era una mañana muy fría, cuando decidimos dar ese paso. Recuerdo que nos pusimos una enguatada para amortiguar un poco los golpes que de seguro nos darían. Nos trasladamos a la Cerda, por todo, era un trayecto muy preocupante por todo la llamada carretera de Manaca. Los presos nos saludaban, los presos sabían o imaginaban lo que nos iba a suceder. Todo era un ambiente de silencio, de respeto, de solidaridad. Ahí marchaba, junto a ese veterano, junto a ese corajudo, junto a ese valiente Iván Emilio Espinosa Pérez, un patriota placeteño que asombraba por su coraje, un hombre corpulento, había sido físico-culturista, un hombre que era muy respetado tanto por los presos así como por los militares. Al llegar allí, ubicaron en los soleros, o sea, las celdas que son destechadas que utilizan para el sol, y allí nos ubicaron. Le entregamos una nota al oficial y le dijimos cuál era nuestra situación. Estamos plantados, nos negamos a vestir a partir de estos momentos nos negamos a vestir el uniforme carcelario y rehusamos completamente a participar en lo más mínimo en cualquier actividad de la mal llamada reeducación. Así le dijimos, así lo enfatizamos y así lo ratificamos. Está escuchando el 8º capítulo de Crónicas del Presidio. Al momento la guarnición la oficialidad primero, comenzó a retirar todos los presos que tenía fuera de las naves, fuera de los destacamentos. Al momento sacaron de las áreas del sol a todos los demás presos. Comenzaron a crear un ambiente de preocupación allí en el penal. Presos que estaban fuera de los destacamentos fueron devueltos a sus naves, tanto los que daban clases como los que chapeaban los terrenos de pelota, o sea, en fin, todos los presos fueron ubicados en su destacamento. La dirección del penal sabía, quería que nadie fuera testigo de lo que iba a acontecer con Iván Emilio Espinosa Pérez y este humilde servidor. Al ratico, miramos hacia la puerta del penal y vemos entrar una tropa de militares. Pudimos contar 22 militares pudimos contar. Una fila de 22 militares, todos muy jóvenes, la mayoría eran reclutas, otros eran de las postas, que venían desfilando y pasaban por un lugar donde les entregaban a cada uno una porra de goma, y venían hacia nosotros. Llegaron, pero por otro lugar llega entonces un grupo de sicarios. Estos sicarios estaban encabezados por el jefe de unidad, Mario Ramírez Santanas, alias Mayito, el alto oficial del DTI, apellidado Cepero. Venían también los hermanos Marios y Félix Guzmán, sicarios, famosos sicarios de la prisión Manaca, que se hicieron famosos por su larga historia y trayectoria de atropellos, de mutilados, de apaleados, de humillados. Pero también venía el segundo jefe de unidad, apellidado del Sol. Apenas llegaron, habló el segundo jefe de unidad, quien dijo: Antúnez e Iván, sabemos cuál es su posición, pero hemos recibido órdenes del delegado provincial de Villa Clara, cumpliendo órdenes del viceministro del Interior, que las ropas tienen que ponérsela a las buenas o
a las malas. Si tenemos que matarlos, lo vamos a matar. Pero la ropa tienen que ponerse. Ya nuestra decisión estaba tomada. Y luego habló Mario Ramírez, Mayito, y dijo, miren lo que les voy a decir. Estamos aquí también por órdenes del teniente coronel Marino Rivero, quien como jefe de cárceles y prisiones de esta provincia nos orientó, nos ordenó que los vistiéramos a las buenas o a las malas, a como dé lugar. Ustedes deciden, o se las ponemos a la fuerza o se las ponen ustedes. Este Marino Rivero, teniente coronel, jefe de cárceles y prisiones, una de las personas que más atropellos, que más humillaciones, que más vejaciones le ha ocasionado a los presos, años después obtuvo refugio político en los Estados Unidos y de manera inexplicable y sospechosa. Este verdugo que mintió a las autoridades de migración de los Estados Unidos fue una de las personas que más participó en violaciones a los derechos humanos, tanto con los prisioneros políticos, así como con los prisioneros comunes. Marino Rivero, además de su cargo y de su conducta agresiva, era una de las personas que más se vanagloriaba de su ideología comunista. Así que Marino Rivero es un espécimen de lo que significa la doble moral, el abuso en la represión y el atropello. Recuerdo que en este momento estaba Manolo el Indio, que fue quien dijo, vamos a darles 15 minutos para que lo piensen. Apenas nos dijo esas palabras que estaban escuchando todos los presos del área de celdas, de las celdas de aislamiento y castigo. Algunos presos comenzaron a gritarnos, a decirnos que nos pusiéramos la ropa, que nos iban a matar, que nos íbamos a resolver, que no íbamos a resolver nada. Comenzaron a mandarnos papelitos y demás. Y nosotros les respondimos que los respetábamos y le agradecíamos la preocupación, pero nuestra decisión ya estaba tomada. En efecto, rato después, abren. Recuerdo que Manolo decía, al negrito apenas salga, le voy a dar por la cara. En efecto, apenas Manolo el Indio abre la puerta, una lluvia de golpes se abalanza sobre mi cuerpo. No sé cuántos guardias me estaban dando, porque era todo el mundo dándome, eran todos dándome. Sí sé, porque pude verlo, escucharlo y luego comentado por otros presos, como algunos guardias se fajaron entre ellos disputando a ver quién me daba más golpes. E incluso hubo uno que golpeó al otro intentando golpearme a mí. Recuerdo cómo del sol me cogía por las orejas, me decía, negro de mierda, la ropa tienes que ponerte a las buenas o a las malas, y me arrastraba. Otro me rompía el calzoncillo, otro, porque estábamos vestidos solamente de calzoncillo y la enguatada, me quitaron la enguatada para poder golpearme. Hubo un momento que los golpes prácticamente no los sentías, hubo un momento que prácticamente los golpes no los sentías. Las patadas en las costillas, los piñazos en la cara, las humillaciones. Uno nos golpeaban con las porras de goma, otros nos golpeaban con algún palo que pudieron tener, otros nos golpeaban de una patada, otras de un piñazo, algunos escupían, otros se ensañaban en la ofensa moral y racista, y así las cosas. Me decían, ¿te ponen la ropa? Yo no respondía. Y golpe y piñazo. ¿Te ponen la ropa? Golpe y piñazo, golpe y piñazo. Hubo un momento en que uno de ellos me levantó en peso y me tiró. No supe más nada, no supe nada. Cuando recobré el conocimiento, estaba en una celda, vestido, amarrado y esposado, las dos cosas. Después supe de la brutal y descomunal paliza que le propinaron a Iván Emilio Espinosa Pérez, que con qué estoicismo, con qué firmeza, con qué dignidad y con qué vergüenza este joven placeteño, conocido como Iván Emilio Espinosa Pérez, soportó
soportó aquello, un hombre que se negó permanentemente a que le pusieran la ropa, lo golpearon, lo humillaron, lo vejaron, pero se mantuvo ahí. La firmeza de Iván Emilio Espinosa Pérez, el estoicismo, la valentía que recibió su golpiza, asombró a tanto a preso como a guardia. Allí nos ubicaron a ambos con peligrosos pederastas comunes para intentar presionarnos o para intentar que nosotros nos aterroricemos. Pero todo lo contrario, porque tanto Iván Emilio Espinosa Pérez como este humilde servidor gozábamos del respeto, la consideración de todos los presos. O sea, mientras más peligrosos fueran, más nos respetaban. Como decimos en el argot cubano, había que estar loco en el año 1991 para quitarse la ropa, para declararse preso político plantado, cuando hacía tantos años que eso no ocurría, cuando ellos habían logrado que desapareciera esa categoría en las prisiones, en muchas prisiones cubanas. Pero alguien tenía que sacrificarse. Sabíamos que iba a ser un paso difícil, pero sabíamos que luego de nosotros comenzaría una etapa nueva y que muchos presos se declararían plantados. Habíamos imaginado que nos harían esta criminal golpiza, pero sabíamos que la medida de la repercusión de la solidaridad y la resistencia nuestra, la dictadura se mediría un poco para reprimir a otros que se declarasen presos plantados. A partir de ese momento nació o comenzó una nueva etapa que no me abandonó hasta que no vi la libertad el 22 de abril del año 2007. Fueron muchos las vicisitudes, fueron muchas las dificultades, fueron muchos los golpes que recibí por mantener esta postura, pero estos en diferentes prisiones donde estuve, en diferentes lugares, intentaron vestirme por la fuerza. Estuve días amarrado, en este caso, por ejemplo, en este caso que estoy contando, estuve más de una semana amarrado a una cama. Iván Emilio Espinosa Pérez también lo estuvo. A cada rato venían y nos golpeaban, nos amenazaban para que desistiéramos nuestra posición. Recuerdo que el oficial Marino Rivero, el verdugo teniente coronel, nos dijo: aquí no voy a permitirte nunca, Antunes, ni Iván, un presidio político plantado. Aquí eso del calzoncillo se acabó. Si los tengo que matar, los mato. Sí, eso decía el teniente coronel Marino Rivero, quien años después se asiló en los Estados Unidos. Meses después, Iván Emilio Espinosa Pérez fue excarcelado. La policía política no le quedó otra opción que liberarlo, pues había sido preso producto a una sucia maniobra por parte de ellos. Iván Emilio Espinosa Pérez logró derrotar con su posición, con su valentía, a estos sicarios que no les quedó otra alternativa que liberar. Si las cosas pasaron varias semanas y fui trasladado para la prisión El Pre en Santa Clara y ubicado allí en las celdas de aislamiento de esa tenebrosa prisión conocida como el Pres Prensado. Allí permanecí durante más de un año en esa posición de rebeldía en calzoncillo, hasta que un año y unos meses después, fui regresado a la prisión ya de Manaca, y allí, ubicado en el otrora cubículo 9 de esa prisión, donde precisamente estaban los prisioneros políticos. Es decir, que la demanda fundamental que planteaba yo en la posición al quitarme la ropa era precisamente convivir
solamente aislado totalmente, plantado en calzoncillo, o la convivencia con presos comunes. Haya cedido las autoridades por mi petición o no, o haya sido una maniobra de la policía política para probar a ver si podían tener a los presos políticos juntos y separados de los presos comunes con el interés de pacificarlos, haya sido así o no, me trasladaron, regresé a la prisión Alambradas de Manacas a una convivencia con presos políticos, ya no en calzoncillo obviamente, pero sí jamás volví a usar el uniforme de reo común. Y hasta aquí este capítulo 8 que cuenta lo sucedido aquí el 19 de febrero del año 1991, donde a criterio de muchos se cometió o se propinó una de las palizas más brutales, más sangrientas de las efectuadas en la prisión Alambrada de Manaca en los últimos años. Vendrán otras anécdotas, vendrán otras vicisitudes, pero lo dejo para el próximo capítulo de Crónicas del Presidio. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su sintonía y los invito a todos a que nos sintonicen en el próximo capítulo de Crónicas del Presidio.